¿Cómo están, estimados alumnos? En esta oportunidad resolveremos un ejercicio de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. En este ejercicio nos dice lo siguiente, que una batería sin estar conectada registra un voltaje de 15 voltios. Entonces, más o menos representa lo que voy a mostrar aquí. Esta es la batería sin ninguna carga, tiene un voltaje de 15 voltios. Ahora me dice, luego de conectarla a un foco de 105 ohmios y encenderla, el voltaje medido en la batería es de 13,70 voltios. Entonces, representa algo como esto. Está la pila conectada al foco y cuando medimos el potencial, nos sale que es 13,70 voltios. En este ejercicio solicita lo siguiente. Calcule la corriente y la potencia en el foco. Entonces debemos identificar que el foquito representa una resistencia. Acá tengo mi fuente con este voltaje. Entonces puedo aplicar la ley de Ohm. Y utilizo el triángulo de la ley de Ohm. Mi objetivo es encontrar la corriente. Entonces si quiero hallar la corriente, lo que debo hacer es dividir el voltaje con la resistencia. Algo muy importante que debes notar es que el voltaje de la pila va a ser igual al voltaje en el foquito. Entonces reemplazo el voltaje por 13,70, la resistencia por 105. Al dividir sale aproximadamente 0,13 amperios. Esta es la corriente que circula por este circuito. Ahora, para encontrar la potencia en el foco, aplico la fórmula que es corriente al cuadrado por resistencia. La corriente que pasa por el foquito al cuadrado por la resistencia. Ya tengo esta corriente, tengo el valor de la resistencia, entonces hago el reemplazo. Me sale 1,77 watts. También tenemos otra fórmula que es V al cuadrado entre R. Este voltaje es el voltaje en el foquito. Podemos observar que el voltaje en el foco es 13,70 voltios. Entonces reemplazamos, elevamos al cuadrado, dividimos entre la resistencia. Me sale aquí 1,79 watts. ¿Sí? La diferencia es de centésimas. Puedes utilizar cualquiera de estas dos fórmulas para encontrar la potencia. Ahora vamos a resolver el inciso B. Para esta parte me está pidiendo la resistencia interna en la batería. Esto es debido a lo siguiente. Date cuenta que teníamos un voltaje inicial en 15 y luego bajó a 13,70. Esto es debido a lo siguiente. A que dentro de la batería podemos encontrar la fuente y la resistencia interna. Esta fuente FEM que está dentro de la pila va a medir 15 voltios, es decir, el voltaje en el vacío o el voltaje cuando no tiene alguna carga conectada. Entonces siempre identifícalo de esta manera. Aquí será 15 voltios y aquí la resistencia interna RI. Entonces observa cómo estoy redibujando el circuito. En vez de la pila coloco la fuente FEM de 15 voltios y la resistencia interna. Luego, en representación del foquito, coloco una resistencia de 105 ohmios. El objetivo aquí es encontrar la resistencia interna. Para eso voy a hacer uso de la ley de voltajes de Kirchhoff, que quiere decir suma de voltajes igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es realizar el planteamiento. Pero ¿cómo trabajamos esta ley de voltaje de Kirchhoff? Lo primero que tienes que hacer es escoger el sentido de la corriente de la malla. Tú decides si es sentido horario o sentido antihorario, pero solamente debes elegir uno de ellos. En esta oportunidad yo voy a elegir el sentido horario. ¿Sí? Acabas de ver cómo he colocado mi sentido de la corriente. Ya teníamos el valor que era 0,13 amperios. A partir de aquí ya viene el planteamiento. Como solo tengo una malla, el planteamiento va a ser un poco más sencillo. Pero ¿cómo se hace? Debes tener en cuenta que me dice suma de voltajes.
de cada elemento en el circuito va a ser igual a 0. Tenemos resistencias y tenemos las fuentes de voltaje. Para poder aplicar esto correctamente es necesario conocer la convención de signos. Así tenemos el paso número 2. Al plantear los voltajes en las resistencias, siempre va a empezar con un más. ¿Y qué sucederá en las fuentes? Y en las fuentes se considera el signo de entrada. Entonces empecemos con el planteo. Para eso debes escoger un punto de inicio. En este caso voy a empezar aquí. Y voy a seguir el sentido de la corriente que he asumido. Si este es el punto inicial y sigo el sentido de la corriente, me voy a encontrar con la resistencia. De acuerdo a lo que indiqué en el paso 2, aquí debo asumir un signo positivo. Entonces voy a colocar el voltaje en la resistencia. ¿Cómo encuentro o cómo determino el voltaje en la resistencia? Con ayuda de la ley de Ohm. Voltaje es corriente por resistencia. Entonces la corriente que pasa por la resistencia es 0,13. El valor de la resistencia no lo conozco, es RI. Entonces tengo 0,13 por RI. Continúo y me encuentro con la fuente de voltaje. Cuando tiene el palito chiquito, quiere decir que aquí estoy entrando por el signo negativo. Entonces vamos a colocar menos y el valor de la fuente, que es 15 voltios. Sigo el sentido horario, me encuentro ahora con otra resistencia, necesito su voltaje. El voltaje, como dijimos, es corriente por resistencia. Corriente ya conocida, 0,13, resistencia también ya conocida, 105. Nuevamente debemos empezar siempre con el más cada vez que veamos resistencias. Entonces más 0,13 por 105. Sigo bajando, ya di la vuelta, entonces digo igual a 0. Finalmente resolvemos usando la calculadora y me sale que la resistencia interna es 10,38 ohmios. Muy bien, chicos, ahí termina este ejercicio. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por tu atención.